El tema que nosotros elegimos para nuestra aplicación son las transformadas de Laplace. Eh, Podemos iniciar con una pequeña introducción a lo que es una transformada de Laplace. Una transformada es un operador que básicamente lo que hace es transformar una función que está en términos de una variable a otra función que queda en términos de otra variable. Para poder comprender bien lo que es una transformada de Laplace, tenemos que tener en cuenta algunos temas que hemos visto con anterioridad, como la integral, ya que es otro operador que también transforma, como podemos observar en este ejemplo, que tenemos la función original en términos de x, que sería 3x al cuadrado, y al integrarla desde 0 hasta y respecto a x, nos queda una función que ahora está en términos de y sería igual a y al cubo. Esto se llama transformada integral. La transformada de Laplace se representa mediante este operador y se define como la integral desde 0 a infinito de e a la menos s por t por f de t por dt, ya que t es la variable de integración y por lo tanto la función se transformaría a otra función que quedaría en términos de s. También existe un proceso inverso que es llamado la transformada inversa de Laplace y se representa mediante este operador. En, la transformada inversa de Laplace se utiliza cuando tenemos una función en términos de s y aplicamos un procedimiento para poder encontrar la función original que estaría en términos de t. Dentro del curso de matemática aplicada 1 no se define una forma matemática para poder aplicar transformadas inversas de Laplace, ya que esto requiere una matemática más avanzada. Las transformadas inversas de Laplace solo las encontraremos mediante la utilización de tablas como la que podemos observar aquí. Las transformadas inversas y la transformada normal de Laplace también tienen muchas aplicaciones. En este caso nosotros la utilizaríamos para resolver una ecuación diferencial. Muy buenos compañeros, muy buenos ingeniero. Eh, Me toca a mí proseguir con la presentación de nuestra aplicación. Luego de haber recibido la introducción a las transformadas de Laplace, bueno, más que todo un repaso de lo que son las transformadas de Laplace, me corresponde a mí eh, indicar y mostrarles la teoría y lo que nos va a ayudar a resolver nuestra aplicación. Entonces, el tema que vamos a utilizar se llama transformadas de Laplace en el en el control de procesos, más que todo en los procesos automatizados. Para empezar a comprender esto, debemos saber qué es un proceso o qué es un sistema de control. En nuestra vida diaria existen numerosos objetivos, los cuales necesitan cumplirse, deben cumplirse. Para esto recurrimos a un proceso, ya que un proceso no es más que una sucesión de pasos que nos van a ayudar a conseguir algún objetivo. Como ejemplos hay muchos. Tenemos en el ámbito doméstico, por ejemplo, que podría ser controlar la temperatura y humedad de una casa o de un edificio. En el transporte, por ejemplo, puede ser controlar que un auto o que un avión se muevan de un lugar a otro de una manera segura y también exacta. O también puede ser un ejemplo en la industria, que puede ser controlar un sinnúmero de variables en los procesos de manufactura, por ejemplo. Tenemos que en años recientes los sistemas de control han asumido un papel cada vez más importante en el desarrollo y en el avance de la civilización moderna y de la tecnología. Los sistemas de control se encuentran en una gran cantidad de sectores en la industria. Como ejemplo tenemos control de calidad de los productos manufacturados, líneas de ensamble automático, control de máquinas y de herramientas, tecnología espacial, como los satélites,
sistemas de armas, control por computadora, sistemas de transporte, sistemas de potencia, robótica, entre muchos otros más campos en los que se pueden aplicar los procesos y el control de procesos. Teniendo en cuenta esto, nos damos cuenta de que el campo de aplicación de esto es bastante amplio, es bastante grande. Y la herramienta que vamos a utilizar en el diseño de control clásico es precisamente la transformada de Laplace. Pero ¿por qué la transformada de Laplace? En el estudio de los procesos es necesario considerar modelos dinámicos, es decir, modelos de comportamiento variable respecto al tiempo. Esto trae como consecuencia el uso de las ecuaciones diferenciales respecto al tiempo para representar matemáticamente el comportamiento de un proceso. Aparte, la transformada de Laplace es una herramienta matemática muy útil para el análisis de sistemas dinámicos que son lineales. De hecho, la transformada de Laplace permite resolver ecuaciones diferenciales lineales mediante la transformación en ecuaciones algebraicas, con lo cual se facilita el estudio de estas. Una vez que se ha estudiado el comportamiento de los sistemas dinámicos, se puede proceder a diseñar y analizar los sistemas de control de una manera mucho más simple. Conociendo el proceso, les traigo un ejemplo de modelación matemática, la cual es la suspensión de un automóvil. Esta funciona de una manera similar a la que está en la imagen con fondo celeste. Pueda que algunos no entiendan la imagen, pero lo importante de esta imagen y lo que quiero que se den cuenta es que contamos con una fuerza de entrada en el proceso, la cual está dada por F en función de t, y posteriormente un desplazamiento o la salida del sistema, que está dada por z de t. Entonces, la suspensión de un automóvil está dada por esta ecuación. Aplicando la transformada de Laplace a cada término y considerando que sus condiciones iniciales son iguales a cero, despejando y operando todo, tendríamos que la transformada de z partido de la transformada de f es igual a 1 partido m por s al cuadrado más b por s más k. Y esto lo conocemos como función de transferencia. Entonces, si se dan cuenta, z de s es la transformada de Laplace de la salida del proceso, que estaba dada por z de t. Y f de s es la transformada de la entrada del proceso que estaba dada por f de t. Entonces esto nos deja una relación de salida partido entrada. Y a esto se conoce como la función de transferencia. Tenemos que la función de transferencia representa el comportamiento dinámico de un proceso. Este nos indica cómo cambia la salida de un proceso ante un cambio en la entrada de ese proceso. Como podemos ver en la imagen, tenemos una entrada X de S que pasa por un proceso y nos devuelve una salida Y de S. Entonces, de aquí es de donde sale la función transferencia y tenemos que la función transferencia es igual a Y de S partido X de S. En términos generales, tendríamos que la relación de la transformada de Laplace de la salida respecto a la transformada de Laplace de la entrada es la función de transferencia. Entonces nos apoyaremos de estas dos fórmulas, que la función transferencia, en este caso g de s, va a ser igual a la transformada de Laplace de la salida partido la transformada de Laplace de la entrada. Y también tenemos que la función transferencia va a ser igual a la respuesta del proceso partido la función forzante del proceso. Además de estas dos fórmulas, haremos uso del teorema del valor final. Este teorema de valor final nos indica el valor con el cual se va a estabilizar la respuesta y está dada por el límite de la función en términos de t cuando t tiende al infinito. Esto va a ser igual al límite de la transformada de Laplace de la función multiplicada por s cuando s tiende a cero. Aparte tenemos el teorema del valor inicial, que este nos va a indicar las condiciones iniciales del proceso, que está dada por el límite de la función en términos de t cuando t tiende a cero. Esto va a ser igual al límite de la transformada de esa función por s cuando s tiende al infinito. Estos teoremas y las fórmulas que vimos anteriormente son las que nos van a ayudar a demostrarles la aplicación que les traemos el día de hoy.
Entonces, los dejo con mi siguiente compañero. Respecto a lo explicado anteriormente, tenemos el siguiente problema. Se tiene un proceso como he mostrado en la figura. El flujo de entrada cambió repentinamente de 5 metros cúbicos sobre minuto a 15 metros cúbicos sobre minuto. ¿Cuál es la altura final del tanque una vez que alcanzó la estabilización? El modelo matemático el cual se utilizará para resolver el problema es el siguiente. Flujo que entra menos flujo que sale es igual al acumulamiento, donde Q sub I de T será el flujo de entrada, A que es la altura, H de T que es la altura, R que es la resistencia de la válvula, Q sub 0 de T flujo de salida. Operando y realizando el siguiente modelo, tendremos que Q sub I de T es el flujo de entrada menos 1 sub R de T por H de T es igual a la expresión que nos representa el acumulamiento. La función de transferencia representada como este diagrama de bloques, donde Q sub I de S es igual al aumento del flujo de entrada repentinamente. H de S, la altura del nivel en el tanque. R sobre A por R sobre S más 1, que es el proceso. La función de transferencia nos indica cómo cambia la salida de un proceso ante un cambio en la entrada, donde Y de S será el cambio en la salida del proceso, X de S será el cambio en la entrada del proceso. De nuevo, una representación del proceso. Ahora, resolviendo el problema, sabemos que H de S es igual a la altura del nivel en el tanque, Q sub I de S es el aumento del flujo de entrada repentinamente. Ahora, Q sub I de T es igual a 10, que es la diferencia que hay entre los 5 metros cúbicos sobre minuto y el flujo que cambia repentinamente a 15 metros cúbicos sobre minuto. Ahora, Q sub I de S será igual al aumento del flujo de entrada repentinamente, que será representado como 10 sobre S. Se despeja esta expresión y tenemos que H de S es igual a R sobre A, R sub S más 1 por el aumento del flujo de entrada repentinamente, que será 10 sobre S. Esto ahora, respecto al teorema del valor final, se tiene que, ante un cambio de escalón en el flujo de entrada de magnitud 10, la altura tendrá un cambio de 20 con respecto a su valor inicial. Esta gráfica nos representa cómo el flujo cambia de 5 metros cúbicos sobre minuto a 15 metros cúbicos sobre minuto, y esta parte que es la diferencia de 10. Utilizando la transformada inversa de Laplace, resolvemos el problema. Antes sustituimos los datos. R que es la resistencia de la válvula, que es 2, A que es el área igual a 2, otra vez R sub S igual a 2 más 1 por el aumento del flujo de entrada repentinamente, 10 sobre S. Operando tenemos que esto será igual a 5 sobre S más un cuarto por S. Ahora, por fracciones parciales, tenemos que ir separando términos. A sobre S más un cuarto más B sobre S, donde A será
igual a S más un cuarto igual, y despejando S igual a menos un cuarto. Ahora A será igual a menos 20. B, en este caso S será igual a 0 y B será igual a 20. Sustituyendo los datos, tenemos la siguiente expresión, que es igual a menos 20 sobre S más un cuarto más 20 sobre S. Utilizando la tabla de transformadas de Laplace, podemos encontrar la inversa de la siguiente expresión, que sería E elevado a la AT, que sería en este caso menos 20 de E a la menos un cuarto por T, que en este caso el signo acá es negativo, porque S más un cuarto, acá el signo es positivo. Siguiente, tendríamos igual de la tabla de transformadas de la función de la transformada 1 de S, entonces acá tendríamos que es igual a 20. Ahora, esta expresión es igual a la altura inicial del tanque. Entonces, para resolver el problema, tenemos lo siguiente. La siguiente expresión, que es esta, nos representa la altura cuando ocurre el cambio repentino, que en este caso el cambio repentino sería cuando pasamos de 5 metros cúbicos sobre minuto a 15 metros cúbicos sobre minuto, más la altura inicial del tanque. En este caso la altura inicial del tanque eran 10 metros, cuando teníamos un flujo de 5 metros cúbicos sobre minuto. Por lo tanto, la expresión que nos representa la altura final del tanque una vez que se alcanza la estabilización es igual a h de t igual a 20 por 1 menos e elevado a la menos un cuarto por t más h de s, que será la altura inicial del tanque. ¿Qué tal? Mi nombre es Kevin José Boja Aguilar. En este caso vamos a presentar una aplicación de un tanque. El ejemplo dice de la aplicación, si se tiene un proceso como el mostrado en la figura, que es un tanque de agua. El flujo de entrada cambia de repentinamente de 5 metros cúbicos por minuto a 15 metros cúbicos minuto. Y la salida de flujo del tanque es de 5 metros cúbicos minuto. Entonces lo que nos pide cuál es la altura del tanque una vez que alcanzó la estabilidad en ese cambio repentino. Entonces por lo tanto nosotros vamos a hacer un modelado o una representación de la aplicación. Para representar los 5 metros cúbicos que entran al principio, se usó un galón de agua para poder representar el flujo entrante. Y para simular el tanque o para representación del tanque se usa una botella en representación de las medidas. Y ahí también con la misma salida. Y ahorita vamos a ver a continuación. Aquí en el video se puede ver que se utilizó agua de color o se tiñó el agua de azul para que se pudiera ver más claro el cómo iba a estar representado el tanque. Y se puede ver que entonces usamos de un mismo diámetro el, para que tuviera tanto la misma entrada que la misma salida de flujo, representando los 5 metros cúbicos por minuto. Entonces aquí podemos ver la representación de la maqueta que usamos el mismo diámetro de 5 para representar los 5 metros cúbicos minutos entrantes y los 5 metros cúbicos minutos salientes. Por lo tanto, tanto como entra la misma cantidad y sale la misma cantidad, la altura del tanque se mantiene a la misma altura constantemente. Ahora, para representar el repentino cambio de 5 metros cúbicos por minuto a 15 metros cúbicos minutos,
se utilizó, y después para ver cuál era la altura que alcanzó el tanque para representación, se usó que se pudieran añadir otros dos tubos para representar por 3 la entrada. Entonces ahora ya van a ser 15 metros cúbicos por minuto. Igual esta va a entrar al tanque y la única diferencia que va a tener solamente una salida de 5 metros cúbicos minutos. Entonces aquí en el video se puede ver la demostración de la entrada repentina de 15 metros cúbicos minuto al tanque y la salida solamente de 5 metros cúbicos de salida en el tanque. Entonces, por lo tanto, ya que la entrada no es igual que la salida, por lo tanto va a estar llenando o va a estar elevando la altura a- se va a estar elevando la altura hasta llegar al equilibrio, como se puede ver ahí en el video. Entonces, a tal punto va a llegar a un equilibrio en donde se va a cambiar de altura, como se puede representar en el video. Entonces, por lo tanto, ahí se podría decir que ya alcanzó el equilibrio. Y ese es el modelado que se va a tener que hacer los cálculos para demostrar a qué altura llegó cuando ya se llegó a la estabilidad. Eso es todo, muchas gracias. Conclusión. Esta transformada integral tiene una serie de propiedades que la hacen útil en el análisis de sistemas lineales. Una de las ventajas más significativas radica en que la integración y la derivación se convierten en multiplicación y división. Esto transforma las ecuaciones diferenciales e integrales en ecuaciones polinómicas mucho más fáciles de resolver. Esto lo hacemos con el fin de que todo sea mejor, más fácil de operar, porque las integrales y las derivadas pasan a ser multiplicaciones y divisiones, lo cual es mucho más fácil de operar. Aquí tengo una transformada de una integral. Como podemos ver, la integral pasa a convertirse a una división. Otra aplicación importante en los sistemas lineales es el cálculo de la señal de salida. Esta se puede calcular mediante convolución de la respuesta impulsiva del sistema con la señal de entrada. La realización de este cálculo en el espacio de Laplace convierte la convolución en una multiplicación habitualmente más sencilla. Esas serían las conclusiones. Gracias.